El problema del endeudamiento, de la crisis hipotecaria. Y con esas condiciones en las que hay tanto endeudamiento, como tú dices, Juan, ¿es difícil montar un negocio cuando hay una crisis? Bueno, yo creo que precisamente en este momento es cuando más sencillo es montar un negocio. ¿Ah, sí? Gracias a Internet, lo estamos viendo con el caso de José María, que quiero felicitar desde aquí porque me parece todo un emprendedor y como él cada vez está viendo muchos más nuevos ricos y esta es una realidad y son las cifras. Yo sé que podemos mirar hacia distintos sitios, uno hacia temas de desempleo como estáis hablando, hacia la educación, pero también podemos mirar hacia otras realidades que están existiendo. Hoy en día es muy fácil llegar a millones de personas, nos vamos a encontrar con obstáculos como se está encontrando José María, pero qué duda cabe que vivimos un momento muy dulce porque la tecnología, el conocimiento lo tenemos ahí. Faltan dos cosas para mejorar todo eso, que son las emociones, es decir, el controlar que no te vengas abajo en un momento de un problema de ancho de banda, como comentabas, y luego, como no, las acciones, ¿no? Y con ese triángulo es donde podemos llegar mucho más lejos. Pero a ver, repito, me quedo con lo que has dicho. Vivimos un momento dulce para montar un negocio. ¿Estáis de acuerdo? No. A ver, ¿quién no está de acuerdo? Juan, yo no Manu. estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos las empresas y los pequeños negocios tienen un problema de financiación brutal. Es decir, desde el año 2008 los bancos han bajado en un 50% la financiación a empresas y a particulares. Eso significa que están completamente ahogadas. Las pymes que se están financiando fundamentalmente con pólizas de crédito que son renovables anualmente, les están cancelando todas estas pólizas. Entonces, en un momento así no podemos hablar de sociología, digamos, ni de emociones. Si no tenemos dinero, poco vamos a poder montar, ¿no? Pero yo vuelvo otra vez al modelo que teníamos antes. Es decir, ¿es necesaria una crisis para renovar esto? Yo creo que una de las características de lo que ha sido el modelo económico de los últimos años es precisamente la concentración económica en grandes grupos, que eso ha hecho que muchas pymes también quiebren. Incluso en época de bonanza, como hemos vivido en los últimos años, muchas pymes han tenido que echar el cierre porque han sido los grandes enormes los que han absorbido. Todas las empresas proveedoras del sector de la construcción han tirado para adelante. El sector de la construcción sí, pero hay otros ámbitos de emprendedores que no se han visto satisfechos en esta época no, yo no estoy de bonanza. Decir, la situación económica, se llega a una situación, habla mucho de la crisis financiera, quizás porque haya sido como el pistoletazo de salida para que la gente se dé cuenta de la situación que vivíamos. Pero antes hay una crisis económica real, porque la gente se ha empezado a endeudar a niveles muy altos, y entonces, efectivamente, para comprar casas, pero luego la gente pedía créditos para comprarse televisores, para ir de viajes, es decir, y eso ha sido responsabilidad de la gente, y eso es lo que ha llevado también un poco, ¿no?, a estar en la situación en la que estamos, que la gente ahora mismo no puede hacer frente, lo hemos visto antes, ¿no?, a una hipoteca, no puede hacer frente a una hipoteca, pues porque le han subido los tipos de interés, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que decía Juan y lo que decían los dos Juanes, además, en este caso. Uno decía que es un momento dulce para montar un negocio, pero tú decías, Juan, se pueden tener muchas ideas, pero como no tengamos dinero, ¿cómo las lleva a cabo? ¿Cómo? Hay un ejemplo, vamos a ver, hay una estadística muy está ahí. Tú coges a 100 personas que han logrado lo que tienen, 1 millón de euros, 500.000, 300.000, que han logrado ese dinero a base de trabajo, se lo quitas, Juan, se lo quitas, y te aseguro que en un año, lo vuelven a obtener. Ahora, te invito, conoceréis la película El concursante, de Leonardo Sbaraglia, donde le entregan 3 millones de euros en premios y esa persona es la peor desgracia que le ha podido suceder. Casi mucha gente que le toca la primitiva, hablando de dinero, que tienes que tener dinero para hacer dinero, eso es un mito y es una leyenda, y prueba de ello es que lo que falta, si te das cuenta de lo que estoy diciendo, es educación financiera. El lema de la escuela de inversión.com es precisamente eso, intentar que gente corriente, educación financiera para gente corriente, logre desde nada, desde 0 euros, y ahí está por el caso, luego hablaré del caso de, está el caso de Oliver. Muchas gracias. El caso de Oliver es un claro ejemplo. Conocéis también otra película, aquí estamos llenos de jóvenes, y el cine es un modelo, sobre todo si está basado en casos reales. Conocéis la película En busca de la felicidad, ¿verdad? Sí. Protagonizada por Will Smith. Chris Turner, un hecho real, una persona que vivía en un albergue, un joven que vivía en un albergue. Esa es la venta del sueño americano. No es el sueño americano. Aquí tenemos a José María. El liberalismo salvaje. No, para nada. Sí. Ese hombre no tenía nada. Está en la capacidad del ser humano llegar a hacerse millonario, es decir, le quitas los 3 millones de euros al superdotado de turno y los va a volver a conseguir. No pasa. Eso no pasa. O sea, vamos a ver. No se lo quita, solo te voy a decir, a ver,
la cuna del liberalismo mundial es Estados Unidos. Y hemos visto que ahora se han vuelto intervencionistas. O sea, y los comunistas por excelencia, o el bastión comunista que queda en el planeta Tierra, China, ahora se dedica al capitalismo salvaje. O sea, el mundo está al revés. Y ahora vender los ideales del liberalismo salvaje, o sea, eso no funciona. Tú le puedes decir tú con Tesson y con... O sea, ese tipo de películas como la que estabas hablando de En busca de la felicidad, es el sueño americano. Tomás es tu nombre, ¿no? No, Tomás Manu. no, Manu. Perdón, Manu. Manu, tú has hablado antes de la generación pasada, ¿verdad? Sí, y Has hablado de que tus padres tenían una casa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lograron esa casa tus padres o los míos? A ver, pues trabajando. Bravo. Trabajando. ¿Y de qué estoy hablando yo? ¿De qué estoy hablando yo? Pero en aquel entonces el empresario tenía otra mentalidad que ha perdido a día de hoy. ¿Cuánta gente ha levantado aquí la mano? ¿Cuánta gente ha levantado aquí la mano? Perdón, Jordi. ¿Cuánta gente ha levantado la mano aquí cuando hemos dicho que cuánta gente había hecho prácticas? Ha habido 7, 8, 9, 10 manos y aquí hay mucha más gente. A eso me refiero. Es decir, que hay mucha gente que puede hacer prácticas. Luego Belén quizás contará su caso de cuando empezó a trabajar en Motorola por una cantidad de dinero irrisoria. No hablamos de sueños americanos, hablamos de España. De un mercado potencial en el que hay trabajo. ¿Cómo consiguieron tus padres la vivienda trabajando? ¿Crees que los jóvenes de hoy no están intentando trabajar? ¿Crees que con los sueldos que tienen pueden conseguir una vivienda? O sea, a ver, si yo actualizo el sueldo de mi padre en aquel entonces a día de hoy, ganaba mucho más de lo que gana un joven a día de hoy. O sea, es lo que trato de decirte. Vamos a ver, se podía pagar una casa. A día de hoy no te puedes pagar una casa ganando 1.000 euros al mes. Sí, vale, pero depende de lo que estamos haciendo. Si todos, ¿qué está pasando con la automoción? ¿Qué está pasando con las fábricas? A ver, Juan, perdona un momento, sectores? porque María antes lo decía. Ha hablado de lo que hoy en día gastamos, de lo que consumimos, de que hoy en día nos endeudamos por muchas cosas. Por un viaje, decías, por una boda, por, yo qué sé, televisión. por una televisión, por lo que sea.